Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las tarjetas electrónicas y conexiones del equipo de aire acondicionado tipo piso-techo inverter Midea. Recordemos que este equipo tiene la particularidad que puede trabajar acá como modo de aire acondicionado o modo frío gracias a la válvula de 4 vías, como estamos observando aquí tienen sus conexiones, y también puede trabajar en el modo de calefacción o modo calor, como estamos viendo acá. Entonces en ese momento vemos cómo están los refrigerantes aquí en su distribución y cómo es su flujo en las tuberías en los respectivos modos de operación. Entonces esta válvula lo hace muy importante para que ustedes puedan observar la ventaja que tiene el equipo. Bien, con respecto a la unidad interna, esta posee una tarjeta principal que la podemos ver aquí y posee dos borneras de conexión, uno para entrada de potencia y otro para comunicación con la unidad externa, como vamos a ver a continuación. Bien, con respecto a la conexión de la tarjeta con sus borneras, podemos ver aquí que tiene una bornera que es la entrada de potencia identificada por L1 y L2. Vean aquí donde van sus respectivos cables hacia los diferentes conectores de la tarjeta interna, y también tengo otra bornera donde podemos identificar aquí las conexiones S1 y S2, que es una salida de baja tensión que se va para la unidad externa, y tenemos otra especial que está identificada por X, Y y E, que tienen que ver con un sistema de comunicación especial que trae la tarjeta. Pero en este sistema vamos a trabajar apenas con el L1 y L2 la tierra, y con el S1 y el S2. Con respecto al diagrama de conexión, aquí lo podemos ver, como ustedes pueden observar, que trae aquí el equipo donde tenemos la unidad interna, aquí la tarjeta con sus diferentes conectores. Muy importante, además de todas las conexiones que tiene, como conexiones de bomba, conexiones para los motores como estamos viendo aquí, conexiones para el display, etcétera, y los dos sensores de temperatura, es tener en cuenta que tienen también unos deep sweeps acá, y aquí tenemos las configuraciones de los deep sweeps para poder entender y hacer ciertas modificaciones si se requieren en nuestro caso. A continuación vamos a ver esas configuraciones y esas conexiones. Bien, aquí tenemos los conectores de las tarjetas. Podemos identificar los más importantes. Vamos a comenzar aquí con el canal 1 y el canal 2 para entrada de potencia, L1 y L2. Seguimos este que está por acá, donde vemos tres relés, que son los conectores que se van a los ventiladores de evaporador, como vemos acá. Aquí tenemos este conector 13, que es un conector de una bomba de condensado. En este caso este equipo no la trae. Bien, vamos aquí al conector 24, que está por aquí, el cual va a manejar el motor de persianas verticales. Aquí tenemos un conector 33 para un conector de alarma, vienen con unos tornillos para conectar algo. Aquí tenemos el conector 19, que se van a salidas X, Y y E que vimos anteriormente. Aquí tenemos el conector 16, que se va hacia las salidas S1 y S2. Bien, aquí tenemos el conector 10A, que se va hacia el display. Muy bien, aquí tenemos el conector 6, donde tenemos los sensores de temperatura, aquí los vemos con sus respectivos cables. Tenemos el conector 18 para condición de tierra, el conector 5, un sensor de nivel de agua, bien, que tenemos acá, el conector 22, este está por acá, para motor de persianas horizontales. Bien, entonces estos son los mayoría de conectores principales que vamos a utilizar con esta tarjeta. Bien, algo que trae esta tarjeta que la hace muy especial y que debemos tener en cuenta en el momento de la instalación, tiene que ver con la configuración de los deep sweeps que tenemos aquí. Bien, vamos a identificar unos 1, 2, 3, 4, 5, entre ellos el SW1 identificado aquí, el SW2 aquí en este extremo, el SW3 este que tenemos acá, el SW6 y el SW7.
Ahora también tenemos otros aquí con unos reóstatos que ya vienen, vean, con una especie de una pasta para que no los podamos modificar, que son muy importantes para la configuración de la tarjeta y vienen de fábrica, con lo cual es mejor no modificarlos, pero se los menciono aquí, que vienen siendo, aquí estamos, el S1, el S2 que están por acá, veanlo aquí, y este que está aquí es el ENC1. Muy bien, entonces vamos a ver qué significan o cómo que podemos modificar cuando estamos hablando de los disk switch, los SW. En este caso vamos a hablar con empezar con el SW1. Veremos dónde está, veanlo aquí, y aquí este chulito que está por aquí me está indicando la configuración que viene de fábrica o viene por default. En este caso está en 24 grados Celsius y tiene que ver con la configuración del viento anticongelamiento. Entonces está ahora mismo en 24 grados Celsius. En este caso, esto significa cuál va a ser la temperatura que va a tener el aire para hacer un proceso de congelamiento de acá de la unidad interna cuando se necesite. Entonces está en 24 grados Celsius. Mejor puedo configurarlo en 15 grados Celsius o en 8 grados Celsius. Entonces para este caso vamos a dejarlo en 24 grados Celsius. El SW2, como estamos, vamos a identificarlo aquí. Tiene que ver con el modo de operación del ventilador de la unidad interna ante las condiciones de temperatura o de set point. Entonces en este caso está configurado para que el ventilador esté siempre encendido. ¿Qué significa? Que a pesar que en este caso si estamos en modo de climatización y llegamos a la temperatura de set point, significa que la unidad externa va a comenzar a disminuir sus RPM, etcétera, pero en este caso el ventilador va a estar siempre operando, el ventilador de unidad interna. Si yo lo configuro en esta opción que está por acá, teníamos que subirlo hasta acá. Significa que cuando lleguemos a esos puntos de set point, el ventilador de unidad interna va a apagar. En este caso va a estar siempre encendido. Muy bien. El SW3 tiene que ver con el modo de auto reinicio. Entonces en este caso está configurado por el auto reinicio. Mírenlo aquí. Y es este disk switch que tenemos acá. Correcto. Ahora el SW6 que está por acá tiene que ver con la temperatura de compensación en modo de calefacción. En este caso lo dejamos en 0 para no tener ninguna compensación porque tenemos los sensores en buen estado. Bien, y el SW7 que tenemos aquí tiene que ver con el modo de operación del equipo. En este momento lo tenemos en esta condición donde tenemos que podemos utilizar el modo de enfriamiento y el modo de calefacción. Si nosotros lo colocamos este switch en la parte inferior, solamente vamos a obtener el modo de operación de enfriamiento, que lo podemos utilizar para las diferentes situaciones o condiciones, como por ejemplo en mi país que no tenemos las 4 estaciones. Entonces no hay necesidad de estar desconectando la bobina o la solenoide de la válvula de control de 4 vías, etcétera, porque este equipo trae válvula de 4 vías. O hacer otra modificación, simplemente si lo queremos trabajar en modo de enfriamiento, vamos a tener que ajustar aquí o configurar el SW7. Bien, ya el resto nos quedan aquí tenemos el ENC1, el S1 y el S2, que tienen que ver mucho con las configuraciones internas de la tarjeta, que es mejor no modificar. Bien, a continuación vamos a hablar sobre los detalles de las conexiones eléctricas y las tarjetas de la unidad externa o condensadora. Aquí tenemos el esquema, el diagrama general, donde nos vamos a encontrar con 2 tarjetas. Una tarjeta que es la principal, donde tenemos los sistemas de control, tenemos sistemas que me manejan a mí, en este caso los ventiladores, en este caso de la unidad externa, como tenemos aquí. Tenemos también que me va a controlar los sistemas de protección, como puedo encontrarme con unos presóstatos de baja y alta. Va a tener unos sensores también, como vemos aquí, los sensores de temperatura que tiene ella. Que más tiene los sistemas de calefacción del cárter, y también va a manejar todas aquellas órdenes que se va a dar a esta tarjeta, en este caso identificada como IPM PFC Board, que es la que me va a dar la potencia
al compresor que viene con tecnología brushless. Por tanto, tenemos un sistema inverter aquí. Esta es una tarjeta especial que viene aparte porque vamos a manejar una gran potencia, y de ella hay unos cables que la alimentan. Mírenlos aquí, estos cables que la alimentan, y aquí salen los cables para UW para el compresor, además de un cable de comunicaciones que es el que se dan las órdenes entre ambas tarjetas. Aquí también podemos tener esta parte punteada. Esta parte punteada significa que depende del modelo, en este caso no. También puede tener la opción de manejar los ventiladores de condensador también con tecnología brushless, pero en este caso los tenemos aquí, unos con ventiladores con una on-off normales que trabajan con capacitores, como estamos viendo acá. Muy bien, ahora aquí al lado tenemos todos los detalles de las conexiones de la tarjeta. Como pueden ver, aquí podemos ver algunos sensores que tenemos aquí. Perfecto, identificado por T. Tenemos los presóstatos aquí de alta presión, de baja presión. Tenemos los ventiladores de la unidad externa, etcétera, etcétera, que podemos verlo aquí en este plano sin ningún problema. Bien, estos detalles podemos verlo a continuación. Bien, con respecto a los componentes mecánicos, aquí tenemos al compresor brushless, bien, botella, tenemos un acumulador de succión, vémoslo aquí, correcto, es lo que encontramos parte mecánico acá. Ahora sí, en la parte eléctrica, que nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar con dos ventiladores. En este caso son ventiladores que trabajan con capacitores, por tanto no son de velocidad variable. Bien, tenemos acá, no son brushless, por tanto, véanlos aquí, aquí tenemos los capacitores. Bien, tenemos una válvula inversora de 4 vías, aquí está su bobina, tenemos presóstatos de baja, allá al fondo tenemos el presóstato de alta, muy bien, y aquí en el fondo del compresor, en la parte inferior, tenemos un calentador de cárter, véanlo aquí. Bien, entonces estos son los componentes. Tenemos dos tarjetas, véanlo aquí, esta es la tarjeta que me maneja la potencia del compresor brushless, acá es lo que maneja la tecnología inverter, y aquí tenemos una tarjeta de control. Muy bien, bien, por otro lado aquí tenemos las conexiones, correcto, que vamos a explicar ahora a continuación. Bien, con respecto a las conexiones, aquí tenemos L1, L2. Me gusta mucho porque está para nuestro sistema eléctrico, donde tenemos 220. Este es un equipo monofásico, 220. Aquí tenemos otra conexión S1 o S2, realmente que dice es de no tiene una precaución, no aplicar alta tensión acá porque esto es bajo voltaje o baja tensión, que debe venir de la tarjeta de unidad interna. Muy bien, a partir de este momento aquí tenemos la energía que entra, véanlo aquí en estas dos terminales, y aquí tenemos fusibles, vean los fusibles, tengo dos fusibles por dos líneas vivas, y aquí tenemos los capacitores tipo X, bobina filtrante, capacitor tipo X, capacitores tipo Y, que hacen el famoso EMI o filtro EMI. Aquí abajo tenemos un display que me va a indicar los códigos de falla cuando se necesite. Muy bien, la comunicación de la tarjeta principal con la tarjeta acá que maneja la potencia del compresor. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos una placa disipadora que viene unido con un serpentín, o sea que estos transistores son enfriados con el mismo refrigerante. Una novedad muy especial que podemos ver aquí. Vemos los filtros o capacitores de alta potencia, son bastante grandes, vean mi mano como están por acá. Y aquí tenemos la salida, ya, UVW, que se va para el compresor. Muy bien, por tanto aquí tenemos, vean, estas son las líneas de potencia del compresor que llegan aquí a la tapa. Este cable que está por aquí en la parte inferior es el del cárter del compresor, vienen acá. Aquí podemos también observar los dos capacitores de los ventiladores. Muy bien, también tenemos los cableados de los sensores. Aquí tenemos un sensor que va en la descarga del compresor, tenemos sensor de ambiente que está por aquí, mírenlo, y tenemos otro sensor que va ubicado aquí en la parte inferior del serpentín o condensador. Perfecto, vamos a ver qué otras cosas tenemos aquí de novedades. Tenemos el presóstato de baja presión soldado, y allá en el fondo tenemos el presóstato de alta presión, sin tener en cuenta aquí que esta es la bobina de la
válvula de 4 vías que también viene acá. Entonces estos son los componentes generales eléctricos de esta unidad externa. Bien, ahora con respecto a ya las condiciones de potencia entre la unidad interna y externa, el manual nos indica que podemos utilizar varias configuraciones. En este caso me gusta esta, donde tengo dos breakers o interruptores automáticos, uno de potencia, véanlo aquí, que es para la unidad externa, como vemos acá, y uno de potencia para unidad interna, como estamos viendo acá. Bien, perfecto, que lleva la energía. Y aquí tenemos la comunicación que viene entre los S1 y S2, como estamos viendo acá. Ya con esto deberíamos tener todas las conexiones listas para poder iniciar nuestro equipo. Bien, doy muchas gracias por la atención en este video. Recuerden dar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.